Buenas amigos, y hoy en este vídeo voy a compartir con vosotros mis opiniones personales para tratar de explicar de manera entretenida, pero al mismo tiempo con datos y explicaciones científicas y de modo educativo, el por qué yo creo que el uso de CO2 es la mejor forma de oxigenar un acuario, y no olvidemos que nos referimos a acuarios plantados en este caso, puesto que es la temática principal de este canal. Para ello veremos en primer lugar, como digo, por qué usar CO2 desde mi punto de vista y comprensión de este hobby es el mejor modo de oxigenar un acuario plantado, puesto que no olvidemos que el tener carbono que nos lo proporciona el CO2 en el medio acuoso es fundamental para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y el resultado final es la liberación de oxígeno disuelto en el agua de nuestros acuarios. Por otro lado, también vamos a comentar el mito o creencia por parte de algunos aficionados que creen que el usar CO2 desplaza el oxígeno del agua del acuario, lo cual es totalmente falso, aunque lo veremos en detalle, puesto que sí es importante regular o controlar la cantidad de CO2 que usamos, y también hablaremos de la temperatura como factor importante para tener unos buenos niveles de oxigenación en nuestros acuarios, puesto que existe una estrecha relación entre temperatura y oxígeno disuelto en el agua. Y del mismo modo, y antes de explicar los puntos expuestos anteriormente, comentar la importancia de una buena circulación de agua y una buena filtración del acuario, sobre todo, en este caso, una buena filtración de superficie, porque un intercambio de gases en superficie también es importante para una correcta oxigenación de nuestros proyectos. Pero comenzando por el primer punto, para mí el uso de CO2 en el acuario plantado es fundamental, y no solo por el control de parámetros como pH, que es fundamental para muchos de los peces tropicales que tenemos en la mayoría de los acuarios, sino porque uno de los puntos limitantes en los acuarios plantados suele ser la cantidad disponible de CO2 que tenemos en el agua, que no olvidemos es muy inferior a la cantidad de CO2 que las plantas pueden tener en un ambiente emergido. También hay que recordar que es importante tener plantas sanas, que estén creciendo bien, y no olvidar tener una luz adecuada al tipo o selección de plantas que tenemos en nuestros acuarios, puesto que CO2 más agua, más una iluminación adecuada, como se ha explicado muchas veces en el canal, es decir, la que necesitan las plantas y un poquito más, para que crezcan bien, nos va a dar como resultado y a través de la fotosíntesis glucosa y oxígeno libre como resto del ciclo de fijación del carbono, y este oxígeno va a quedar perfectamente disuelto de manera natural en el agua de nuestros acuarios. Por tanto, en este caso, el CO2, al proporcionarlo a nosotros y aumentar sus niveles, va a tener el efecto o va a actuar como agente catalizador de la fotosíntesis, y por tanto, como resultado final tendremos más fijación de carbono y más oxígeno disuelto, que en aquellos casos donde no lo usemos. Pero tampoco hay que olvidar que un acuario donde no se use CO2 también existe esta oxigenación natural, aunque el proceso será más lento, pero en todo caso también estará oxigenado, y desde mi punto de vista un acuario plantado siempre va a estar mejor oxigenado, usemos o no usemos CO2, que un acuario que no sea plantado, por muchos sistemas adicionales de oxigenación que usemos, y destacando la importancia de tener la luz o radiación fotosintéticamente activa o par adecuado a cada tipo de proyecto, y las plantas sanas. Al tener mayores niveles de CO2 o partes por millón o ppm, va a acelerar esta fotosíntesis con el resultado de una mayor liberación de oxígeno al agua. Ahora, si comparamos entre acuarios de altos y bajos requerimientos, en el primer caso para todos es evidente que en altos requerimientos es el grado máximo de expresión, muchas veces visual, de este efecto de fotosíntesis acelerada, puesto que vemos literalmente el propio oxígeno a través del burbujeo de las propias plantas. ¿A qué es debido esto? Pues es debido a que tenemos a una temperatura dada, y cosa importante que ahora veremos, el agua totalmente saturada de oxígeno, y por eso condensa y la podemos ver físicamente a través de este burbujeo que acabamos de comentar. Pero siguiente pregunta, ¿significa esto que no ver burbujear un bajo requerimientos es por estar mal oxigenado? La respuesta es no, porque un bajo requerimientos, aunque en la mayoría de ocasiones no los veamos burbujear, son acuarios que van a estar muy bien oxigenados siempre y cuando veamos que las plantas están sanas y creciendo saludablemente, y en todo caso, y desde mi punto de vista en la mayoría de casos, vamos a estar cerca del punto de saturación o perfecta oxigenación del acuario. De hecho, os dejaré una toma de uno de los últimos vídeos donde incluso en ciertas ocasiones veo burbujear mi acuario de 300 litros en algunos helechos de manera puntual. Prueba que un acuario de bajos requerimientos puede estar perfectamente oxigenado a través de las plantas y la liberación de oxígeno a través de la fotosíntesis, y repito, para mí mucho mejor oxigenado que cualquier acuario donde no usemos plantas, por muchos sistemas de oxigenación externos que utilicemos, puesto que el oxígeno que se libera a través de la fotosíntesis queda perfectamente y de manera natural disuelto en el agua,
y el que se usa a través de estos equipos adicionales solo surten efecto cuando rompe la burbuja de oxígeno en superficie, y muchas veces con tener una buena circulación y filtración de superficie logramos el mismo efecto o incluso mejor oxigenación en este caso. Segundo punto, el mito del CO2 y el oxígeno. Voy a tratar de explicar por qué el usar CO2 no desplaza el oxígeno del agua, y de hecho es una propiedad física del agua que puede tener disuelta cierta cantidad de CO2 hasta llegar a saturación, igualmente de oxígeno, así como de otros elementos, y os dejaré una gráfica de ejemplo de las muchas que podemos encontrar en la red con metano y helio, además de CO2 y oxígeno, y lo que sí es común a estos cuatro elementos es el efecto de la temperatura, como veremos después en las cantidades máximas disueltas que podemos tener en los diferentes elementos, aunque nos centraremos en CO2 y oxígeno. Pero siguiendo con este punto, mientras no nos pasemos de 30 o 35 partes por millón o ppm de CO2 en nuestros acuarios, y siendo mi recomendación no pasar de 25 ppm, a no ser que tengamos mucha experiencia previa, no tendremos problemas, y lo más probable es que estemos casi siempre en niveles de saturación o cerca de la misma para el oxígeno, es decir, una correcta oxigenación del acuario, incluso aunque no veamos burbujear los proyectos como hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que sucede o lo que da origen al mito? Pues en parte yo os voy a dejar algunas imágenes mientras que trato de hacer una explicación lo más clara y sencilla que se me ocurre, aunque os invito a buscar más información sobre la fisiología del sistema respiratorio de los seres vivos para profundizar más en el tema, quien esté interesado. Pero como ejemplo sencillo, lo que sucede es que si no somos capaces de controlar los niveles de CO2 y nos pasamos en sus concentraciones, un ejemplo por encima de 40 o 50 ppm de CO2, los peces no se asfixian porque el CO2 desplace el oxígeno del agua. Lo que sucede es que incluso estando el acuario perfectamente oxigenado, incluso burbujeando oxígeno, pero si nos pasamos de CO2, lo que sucede es asfixia, porque el sistema respiratorio de los peces, en este caso, como nos puede pasar de manera análoga y comparativa a los humanos en presencia de altas concentraciones de CO2 en el ambiente, lo que sucede es que al haber mucho CO2, por diferencias de concentraciones parciales entre CO2 y oxígeno a la hora de producirse el intercambio gaseoso, ya sea en las branquias en el caso de los peces o en los alveolos pulmonales en nuestro caso, el oxígeno no va a ser capaz de desplazar el CO2 por la alta concentración del mismo debido a un tema de concentraciones parciales o difusión para entenderlo fácilmente, y por mucho oxígeno que tengamos se produce igualmente la asfixia. Del mismo modo, cuando no usamos CO2 pero el agua está muy pobremente oxigenada, ocurre algo similar. Y otro caso interesante donde también sucede esto, como vamos a ver ahora en el tercer punto del vídeo, sería con un aumento excesivo o descontrolado de la temperatura del acuario, lo cual implica pérdida de oxígeno en el agua y por lo tanto también estos problemas de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio de los animales, en este último caso por falta literalmente de oxígeno. Entonces, explicado todo esto, vamos ya con el último punto, que sería el tema de la temperatura, como acabamos de comentar, y por ello es importante controlar la temperatura de nuestros acuarios, sobre todo en los climas cálidos, como sería mi caso en los veranos, y por ello no me gusta que mis acuarios pasen o sobrepasen los 27 o 28 grados centígrados, y de ahí la importancia del uso de sistemas de refrigeración o los ventiladores para el verano. Y para entenderlo os dejaré una tabla de las muchas que se pueden encontrar navegando en internet para que se vea la cantidad o ppm de oxígeno que podemos tener a una temperatura dada en un caso de perfecta oxigenación, o como hemos explicado antes, justo en el punto antes de que empiecen a burbujear nuestras plantas en el acuario, para entenderlo mejor. Por ello es importante regular la temperatura en verano, porque además sucede otro efecto, como ese que a mayor temperatura también se acelera el metabolismo de los peces tropicales, o la mayoría de habitantes de nuestros acuarios en este caso, lo cual tiene como consecuencia que no solo se acorta su ciclo vital, sino que consumen más oxígeno por esa aceleración del metabolismo, y al mismo tiempo los niveles de oxígeno en el acuario disminuyen con la temperatura, y como consecuencia de poner o sumar ambos efectos, a mayor temperatura, incluso en un acuario muy bien oxigenado, conforme sube la temperatura, nos acercamos peligrosamente a un punto crítico de muerte por asfixia de nuestros peces o habitantes del acuario, por lo explicado en el punto anterior del intercambio de CO2 y oxígeno en el sistema respiratorio de los seres vivos de nuestros acuarios. Por ello, para mí es fundamental controlar la temperatura, y por lo expuesto en este vídeo, y al menos para mí, controlar adecuadamente la temperatura es una buena forma también de oxigenar o tener bien oxigenado un acuario plantado o del tipo que sea. Y dicho todo esto, espero que os haya resultado entretenido y educativo este vídeo. Como veis, he cambiado un poco el formato de vídeo en el día de hoy porque me parecía lo más adecuado, y me despido aquí. Ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros. También tenemos la función miembros de canal, pero no olvidéis que lo importante en este canal es aprender y mejorar en el hobby del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!